el funcionamiento de unas instituciones en el contexto de agriculturas orgánicas no es lo mismo el funcionamiento de los comunales en contextos de agriculturas orgánicas que en un contexto de agricultura industrial. Es decir, las posibles respuestas están en buena medida condicionadas por el contexto físico de funcionamiento de la agricultura. Y luego, por otra parte, a su vez, el papel de las instituciones en la organización, digamos, del metabolismo social es básico, ¿no? Pero yo ahí he introducido otro elemento que entronca con lo que decía en mi intervención acerca del papel de la ecología política y los conflictos, es decir, el papel del poder y la capacidad, digamos, que tiene el poder político a distintas escalas para organizar la producción, organizar los sistemas agrarios, ¿no? Que es, digamos, parte de las líneas en las que se ha trabajado más y mejor. Yo, desde el punto de vista de, si he entendido bien cuál era la pregunta sobre el marco institucional, la influencia del discurso institucional, yo diría que es una cuestión también de con quién establece diálogo el historiador o cada historiador, ¿no? En el sentido de que has citado el libro del laberinto de la agricultura, otros autores pues, han escrito más en relación con otras tradiciones, ¿no? De Ostro, ¿no? En definitiva, es una elección del historiador el establecer un diálogo con otros científicos sociales. Y en este sentido, la cuestión es que una buena parte de la historia agraria probablemente no encontramos o no encuentra un interés particular en dialogar con aquellos científicos sociales que utilizan o que utilizan los términos o que entienden las instituciones de un determinado modo. ¿Para qué vas a discutir con ellos si no te van a escuchar, ¿no? Entonces eso lleva a dejar quizás de lado esa lectura, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque no hay posibilidad de diálogo por una razón o por otra. En cualquier caso, hay en el ámbito de las instituciones no se puede decir que el discurso institucional no haya impactado sobre la historia económica y en particular, vamos, esta mañana se ha hablado repetidamente de Smoller, se ha hablado de otros autores del viejo institucionalismo, muchos de ellos con muchas cosas que decir y que nos resultan muy cercanos a la hora de entender, por ejemplo, la propiedad como lo ha planteado esta mañana Rosa. El esquema que ha planteado ahí, yo estaba acordándome del esquema de J.R. Commons, ¿no? sobre la propiedad como residuo. ¿Qué es la propiedad? Pues al final es, una vez que quitas los sucesivos derechos que hay sobre las cosas, lo que queda, eso es la propiedad. Es decir, es lo que le queda al, digamos, propietario una vez que detrae la parte que tiene que pagar de impuestos, la parte que le corresponde al... Si es una cuestión de etapa, en ese concepto de propiedad en commons, se encaja perfectamente con esta idea de distintas posiciones de los agentes en relación a la cosa. En definitiva, la propiedad como relación social, ¿no? Pero esa clave está en commons en los años 20, ¿no? La década de 1920. Pero no está en otro tipo de literatura económica que hace una lectura de la propiedad, de los derechos de propiedad, como una cosa y que explica de una manera lineal el desarrollo, que es lo que el desarrollo histórico, ¿no? Pero que está en el libro de North y Thomas, ¿no? Claro, luego North ha evolucionado mucho más, ¿no? Pero quiero decir con esto que ha estado presente desde la escuela histórica alemana, pero luego está también las distintas, no todo el institucionalismo es igual. Está el institucionalismo de North, que entiende las instituciones como reglas del juego, está el institucionalismo de otros autores como Gray o Aoki, etcétera, que lo plantean en términos de equilibrio y que en ese sentido yo lo veo muy cerca a los planteamientos, por ejemplo, a los análisis que hace Domingo Gallego sobre las interacciones de los distintos sujetos en el mundo agrario, que alcanzan equilibrios que en realidad
equilibrio, lo que se dice equilibrio, en el sentido más intuitivo del término, no existe. El equilibrio siempre es inestable, siempre hay una tensión, hay un conflicto en ese equilibrio que va a dar lugar a modulaciones o cambios en esas situaciones, ¿no? Yo en esa interpretación, en ese análisis que hace Domingo del mundo rural, lo veo que puede entrar perfectamente en diálogo con ese otro institucionalismo, pues, como el que he citado, ¿no? Y en definitiva luego hay otros institucionalismos, el institucionalismo crítico, que habla del bricolaje institucional, de la constitución, de la configuración de los marcos institucionales en función de parcheos o de tensiones entre los agentes, dependiente de relaciones de poder. En definitiva, quiero decir que institucionalismos los hay en varias direcciones con los que podemos establecer diálogo o no, dependiendo, claro, de si queremos hacerlo, de si nos van a escuchar, y al menos hay espacios en los cuales se puede establecer diálogos interdisciplinares con estos otros autores, ¿no? Yo creo que eso es algo que se ha visto en los últimos años de manera creciente y que es positivo. Somos para varias, pues yo no creo de Podemos, buenas tardes. Yo no creo de Podemos, no solamente de gallegos, también de Navarra. A ver, yo voy a hacer una pregunta a la mesa, y supongo que si funciona bien la pregunta será... Esto de agrupar historia agraria y historia económica era en parte por discutir algo que ya salió por la mañana. Me gustaría preguntaros, sobre todo a Iñaki y a Vicente, pero también a los demás, que valorasen los efectos que tuvo desde el año 75, marcando el 75, la transición, el 80, lo que queráis, o el 82, ¿no? Los efectos que tuvo la segregación entre historia económica y el resto de la historia, si queréis decir historia agraria y historia económica, en términos institucionales y en términos académicos. Aunque es cierto que los que estamos aquí, el SEA, intentó evitar esa segregación, entiendo que se produce. Y sobre todo preguntar qué efectos creéis que tiene para la historia social, en la perspectiva que fue discutido en la primera sesión. Pero yo creo que obviar eso, en un debate, en una reflexión historiográfica como queremos hacer, no deberíamos obviar. Entendiendo la historia social, una propuesta de, incluso debería llamar de historia total, ¿no? De unidad, de objeto definido, ¿no? El estudio de la sociedad en el. Y la segunda pregunta, esta también va dirigida a la mesa, en el caso de los cuatro. La historiografía de la transición, o la historiografía del debate de la Revolución Burguesa, tenía la tendencia, y así lo ha resaltado por Iñaki, de terminar en el 36. Bueno, el libro de Villar, siempre como de ejemplo, ¿no? De 1500 y termina en el 36. Pero todo es hacerlo. Nadie avanzaba después del 36. De hecho, en el ámbito de la economía, el único que avanzó, los únicos que avanzaron fueron no historiadores, ¿no? Y es más, incluso antes del 36, el libro en su día, en Alfaguara, lo tuvo que hacer nada menos que Ramón Tamar, ¿no? Entonces esto tiene un significado historiográfico y de relato que quiero traer aquí, ¿no? Y de hecho, bueno, tú lo acabas de resaltar, el Salvo García, que, no mucho para decirlo, estudia, ha sido muy matizado después, pero él habla de los sentidos de, por un lado, intervencionismo, que otros ya llamamos directamente autarquía y políticas agrarias fascistas, cada vez más evidente, me parece. Y, por otro lado, liberalización, que no existe, visto desde hoy, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un problema de qué metarrelatos sobre el pasado y sobre el presente actuaban sobre esa segregación. Y me sigue llamando, no, la pregunta es por qué ocurre esto y por qué todavía hoy Iñaki formula la idea con la que comparto de que el territorio posterior al 36 sigue siendo un territorio bastante libre. Y alguna razón habrá para eso. Y lo que me gustaría decir, no sé cuál es. No tengo una respuesta, tengo una pregunta nada más. Y me gustaría explorar esa pregunta. Después, ¿no? Sí. No, pero no, la pregunta y después porque hay varias. Claro, agrupemos las preguntas. Si no, no creo que eso ya. A mí, yo
estaba preparado para la que respondiese, sino... entonces, iba con respecto al asunto de los comunes, dos detalles. Uno, que generalmente cuando se usa Harvey, el ejemplo que él utiliza de la gestión de los comunes locales, podríamos decir, pero el objeto del artículo no son los comunes locales, sino los comunes globales. Entonces, que ahí sí que sigue la tragedia, es decir, o sea, que en alguna medida es una llamada de atención sobre una tragedia no resuelta. Así como los comunes locales de cada aldea, efectivamente, luego nos muestran una gran diversidad de sistemas, que ha habido una estabilidad en el aprovechamiento y en la viabilidad, en la continuidad de la explotación del recurso agronómico. En los comunes globales nos encontramos que hay en la tragedia hay vías de solución, efectivamente hay negociaciones, pero la tragedia sigue ahí pendiente, que el deterioro continúa. O sea que no es algo que en alguna medida está ligado al problema ambiental. Y es el problema que plantea Harvey, dentro del asunto de la depresión demográfica, etcétera, pero cabe leerlo también desde el punto de vista tecnológico y el crecimiento global evolutiva, etcétera. Pero que hay un problema de gestión de recursos colectivos en el que sigue existiendo la tragedia. Entonces, si no habría problema ambiental. Si lo hubiéramos resuelto, no habría problema ambiental. Y entonces estaríamos estudiando cómo se han solucionado, igual como estamos estudiando cómo las comunidades campesinas solucionan la gestión de los comunes, estudiamos un mecanismo de gestión de solución, ahora estaríamos estudiando no la degradación ambiental, sino cómo se ha logrado frenar la degradación ambiental. Los caminos comerciales, políticos, normativos, ideológicos, que lograron ese éxito. Ese éxito todavía no se ha logrado. No hay tragedia. Eso no quiere decir que lo que la mayoría de las personas que hay otros caminos alternativos al mercado. Eso por un lado. Y por otro lado, él, en vez de usar tan sistemáticamente a Harvey el uso de Olson, trata, tiene la misma hipótesis, el mismo lógica argumental, pero es más rico teóricamente. Entre otras cosas, porque introduce en la argumentación un elemento clave que implícitamente lo tenemos en la cabeza, pero que cuando hablamos de acciones colectivas, gestión de comunes, gestión de los derechos de propiedad, gestión de los mercados, no aparece. Es decir, los desequilibrios en la capacidad de organizar acciones colectivas de los recursos grupos sociales. Porque eso es lo que le preocupa a Olson. Es decir, a Olson. Perdón, cuando digas señora Olson, señora Olson y el todo Olson, aunque si lo va a decir señora. Entonces, él resalta mucho los problemas generados por los desequilibrios entre la capacidad de organizar acciones colectivas de los distintos grupos sociales. Y cuando decía Allende el marcado carácter endógeno de las instituciones, ese proceso de indogeneización, que lo hemos visto nosotros en pequeñito, en la relación de propiedad o en la negociación de contratos, ese carácter de negociación a través de cuando el Estado tiene más protagonismo y desarrolla políticas más generales de precios, de cantidades ambientales o del tipo que sea, el proyecto de negociación está muy ligado al desarrollo de acciones colectivas de grupos muy diversos y también con desequilibrios en la capacidad de desarrollar acciones colectivas de los distintos sistemas de intereses empresariales, territoriales, sociales, etc. Esta perspectiva de Olson es enormemente enriquecedora y además nos remite a la acción científica. La otra encanto de Olson, que a mí no me gusta, su filosofía individualista de un cuanto al problema, es el otro encanto de Olson me ha olvidado. No
Pero quiero decir que ese problema es así, es la diversidad de asuntos sobre las que habla que se desarrollan las acciones colectivas. La gran diversidad. O sea que en alguna medida estamos muy influidos por la acción colectiva sobre la gestión del común, de la tierra, pero él nos muestra una gran diversidad de acciones colectivas. Acciones colectivas para la definición de la propiedad, acciones colectivas de los contratos, acciones colectivas para la negociación de papel de cada grupo social en el ayuntamiento o en otras instancias. Es decir, nos muestra una diversidad y con el mismo problema que tú señalas en la gestión de los comunes, con la misma problema de que el deterioro del común, en este caso por ejemplo, si a uno le desahucian y su vecino viene la posibilidad de hacerse con ese contrato en muy buenas condiciones, pues efectivamente está ocurriendo lo mismo cuando tú ves un ganado. Si tú aceptas un contrato aprovechando que han desahuciado a su vecino y el otro tiene especial interés en llenar ese hueco, estás rompiendo la capacidad del grupo de colonos de controlar los contratos, tener control social sobre los propietarios. Es el mismo tipo de problema de deterioro de un bien común, que es la capacidad de los colonos de controlar las características y las normas que regulan los contratos. No sé si me he explicado muy bien. Pero, en cualquier caso, hay una serie de problemas que superan, podríamos decir, y que Olson nos lo remite, pero es carácter individualista, como me gusta, lógicamente, que es la tensión. Y el otro que le invita a Harvey, que es, ojo, que sigue habiendo un problema de gestión de los comunes globales, y por tanto hay tragedias comunales, que quizá hay que resolverlo como lo resolvieron en el pasado los colonos, sus problemas de gestión del común o de gestión de los contratos. Perdonad, me voy a liar un poco y voy a... Sí, bueno, yo voy a intentar hacer una intervención más breve que la de... Te pones un objetivo fácil. Por eso lo digo. Bueno, yo en forma de pregunta, es decir, hay dos cuestiones. A mí me hubiese gustado, no lo sé si porque están en los textos porque no me ha dado tiempo a verlo, pero claro, a mí me hubiese gustado poner esto en relación al mismo debate de esta mañana. Es decir, surgió un metarrelato alternativo a partir de todas estas contribuciones que se hacen en la historiografía agraria española a partir de mediados de los 80 y sobre todo durante los años 90. Mi impresión es que efectivamente surge un metarrelato de naturaleza liberal, neoclásica, que se convierte, en función de su congruencia con el gobierno de Felipe González y la idea de la modernización, se convierte en hegemónica. Incluso hay un libro que contemporáneamente tuvo mucho éxito, que fue el de, ¿cómo se llama? Juan Pablo Fusito y creo que era Palafox, que era algo que diciendo que bien está lo que bien acaba, ¿no? O sea, algo así como que no, la trayectoria no había sido tan anómala como nosotros lo habíamos planteado y que, bueno, no recuerdo ahora mismo, había un dicho que nosotros lo utilizábamos mucho para, en esa época, digamos, para hacernos eco el positivo o negativo del libro. Es decir, yo creo que sí que existe un metarrelato que se ha creado a partir de todas estas nuevas contribuciones, donde el elemento central, como bien habéis recogido, era el crecimiento económico, el sector agrario, la modernización, etcétera, etcétera. Por tanto, existe un relato, creo que... Y consecuentemente, ¿cuándo entra en crisis ese relato? Porque la emergencia de la historia ambiental, la vuelta a los comunales, lo que están planteando en última instancia es una vuelta a la problemática de la cuestión agraria formulada en otros términos que estábamos planteando esta mañana. Es decir, de tal manera que ese metarrelato está siendo progresivamente sustituido. La crisis económico-financiera de 2007 supone un golpe radical a todo este elemento, es decir, aparecen otros tipos de preocupaciones. Algunas de ellas, insisto, vuelven a cerrar y eso me parece que sería bueno discutir. Y la segunda cuestión se refiere a un aspecto, ya que habláis de instituciones, evidentemente, a una cuestión de naturaleza institucional. Y es que todo este desarrollo no se hubiese sido posible quizás, ¿no? Y bueno, espero que se me entienda bien, sin el concurso de un instrumento básico y fundamental que surge a finales de los años 80 y comienzos de los 90, que es el Seminario de Historia Agraria.
como espacio de discusión, de intercambio, que no tiene que repartir cátedra y por tanto es un espacio de libertad académica, y que además tiene un instrumento que es una revista, ¿no? Y esto me parece que, bueno, dicho por nosotros puede ser una especie de ejercicio de auto, ¿cómo se dice eso? De complacencia, pero que creo que es de justicia, porque no hay nada similar. Yo que soy miembro de otra eximia asociación, donde aquí hay miembros que han sido presidentes, yo he estado en la junta directiva y desgraciadamente ha sido más corporativa y menos abierta a la discusión. Entonces, ¿en qué medida creéis que esto no ha sido también un elemento? Pues es una pregunta un poco retórica, pero creo que merece la pena discutir. Digamos breve. Nada, yo solo me he dado apunte. Estoy aquí más o menos como un observador, un sujeto esófico, ¿no? No sé, licenciado en historia y además licenciado en política, ¿no? Estos textos, ¿no? Sin aprender las lecturas de los investigadores. Entonces, en esa posición, que también tengo un poco híbrida, ¿no? Que trabajo también en el grupo de investigación de Estado, la Revolta, y otros trabajos que tengo más del ámbito cultural, de la investigación artística, del comisariado, ¿no? Quería hacer un poco esa lectura desde fuera, ¿no? De esto que estáis situando un poco en torno a la idea de esta, ¿no? De ese compromiso social, de ese compromiso también que tiene la historia, y de alguna manera cuál puede ser uno de los retos, y situando, ¿no? En esa visión un poco desde fuera. Creo que la situación de los comunales tiene una auténtica relevancia en la actualidad, y en ese sentido, desde fuera que os digo, ¿no? Por ejemplo, no sé, investigaciones que hicimos como el rural decolonizado, que era una investigación que hicimos con el Centro Galego de Arte Contemporánea y el MUSAC, el Museo de Arte Contemporánea de Castilla y León, fueron un auténtico éxito de público y de asistencia de gente y de interés. Es decir, que hay una temática, hay un interés social, desde fuera, no es que está haciendo una lectura de la sociedad, ¿no? Pero sí que en estos espacios, a lo mejor, cierta, no sé, inquietud intelectual o de vanguardia fuera de la propia universidad, hay una inquietud hacia el medio rural y todo lo que ocurre. Y a la vez creo que también esa atención hacia los comunales y la relevancia en la actualidad, en tanto, bueno, puede permitir dar unas ciertas respuestas, bueno, pues al presente y a las desigualdades contemporáneas, ¿no? En este sentido, creo que una de las cuestiones que habría que, y es un poco la punta hacia dónde va, creo que hay que sacar la historia agraria, que salga del armario, es decir, hay esta idea un poco de sacarla del armario, que salga de la facultad. No todos leemos la revista ayer, entonces de alguna manera tenemos que ser capaces de generar otros procesos, otros espacios donde se den estos cruces y se generen esos diálogos, porque hay una relevancia. Espacios de vanguardia, como es el Melera Prado, uno de los espacios, yo creo, fundamentales de innovación social en el ámbito del Estado, trabajan